ingeniero civil y coordinador de emergencias humanitarias. Ha estado en Ucrania, ha estado en Sudán y también en Gaza en más de una oportunidad. De hecho, acaba de llegar de su última visita a la zona de conflicto. Con ustedes, Ricardo Chelef. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva entrevista aquí en Discrepemos, siguiendo con el tema internacional del momento, Palestina e Israel. Y estamos acá con Ricardo Chelef, que viene llegando de Gaza. Aquí vamos a ver la posibilidad de encontrar un testimonio de adentro, de lo que está pasando. Como ustedes sabrán, yo viajé para allá, pero no pude entrar. Lo pude ver hace 2 kilómetros. Y eso para mí ya fue lo suficientemente chocante. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por venir acá. Hola Juan, gracias por invitarme. Sí, feliz, encantado. Conversemos de toda la experiencia que yo pude haber recogido allá. ¿Hace cuánto llegaste a Chile? Hace 3 días, 4 días, poquito. ¿Cómo es el cambio? Porque a mí me pasó, o me pasa cada vez que voy a reportear a un lugar hostil o a una guerra, vuelvo y me da un poco el síndrome como de la película El francotirador que va al supermercado y ve a toda la gente haciendo su rutina normal y uno todavía en la mente con la atrocidad de la violencia humana y es como, nadie está haciendo nada. ¿Te pasa? Sí, bueno, yo ya llevo bastantes años trabajando en conflictos en distintas partes y efectivamente eso es un tema, o sea, la salud mental, cómo sales, Sí. el choque de ver un mundo tan distinto al que estamos viendo en el día a día. Y efectivamente, da la sensación que nadie hiciera mucho, ¿no? Hay gente, mucha gente enojada, mucha gente peleando, discutiendo, pero en los hechos, lo que la gente está viviendo en los conflictos es un mundo totalmente aparte. Y eso choca un poquito, pero uno ya se acostumbra un poco. ¿Esta es tu tercera vez en casa? ¿Cuarta? Es mi cuarta vez en Gaza. Sí. Pero tercera vez, he estado 3 veces desde que comenzó el conflicto en octubre del 23. Sí. ¿Cómo se vive adentro? Te lo pregunto de la forma técnica. ¿Dónde alojas? ¿Qué queda para alojar? ¿Qué cambios has visto en eso? Ha ido cambiando, o sea, desde la primera vez que estuve hasta ahora, evidentemente va quedando menos, ¿no? Al principio, bueno, Gaza es una cosa que muchas veces la gente no entiende. Gaza era un lugar relativamente funcional, o sea, era una ciudad, un país, digamos, que tenía básicamente todo antes de la última guerra. Con conflicto, por supuesto, dificultades, básicamente, por las restricciones que tenía Israel en entrada de algunas cosas, pero la gente tenía una vida normal. En restaurantes, habían cines, habían todo. Una comuna funcional, normal, Totalmente. rica, clase No, media. claro, clase de todas las clases, básicamente. Ves bastante clase alta, veías bastante clase alta. No es la película que muestran a veces como de los lugares árabes de guerra que es No, como todo no, pobre, en no. ruina, antes de la guerra misma, digamos. No. Por supuesto, era un lugar con un nivel de pobreza alto, pero digamos no mayor a otros lados, otros países árabes, ¿no? No. Y ni latinoamericanos tampoco. Hay de todos, básicamente. Había lugares, avenidas preciosas donde tú podías caminar, comer, tomabas tu helado, la gente, las familias caminando. Y ahora nada. Una arquitectura preciosa. Con el tiempo, cada vez que iba entrando, recuerdo la segunda vez que entré, básicamente crucé por el sur, que es donde estaba Rafa, Sí. que ya había sido invadido, y en una zona que se llama Han Yunis. Y me impresionó. O sea, de la primera a la segunda vez entrar y no hay nada. O sea, Ruina. ese es un shock impresionante. No mirar un paisaje que está todo destruido. Estoy hablando de kilómetros. Molido, edificio. Molido. O sea, todo en el piso, todo en el piso. Uno tiene que tener una referencia. Para tener una referencia, Gaza es del tamaño de la Florida y Puente Alto juntos. Sí, no, sí, es pequeño. Yo Ah. saqué el cálculo en metraje y en distancia de norte a sur, digamos, no es muy distinto a lo que hay entre Concón y Valpo. Claro. Como terreno, digamos. Pero Solo que con imagínate- 2 millones de personas, 3 millones de personas. Pero en esa misma lógica, imagínate ir en un vehículo 15, 20 minutos y todo está destruido al lado tuyo. Entonces eso fue chocante la segunda vez. Pero hay una zona, básicamente, que en esos tiempos, antes del cese del fuego, se llamaba la zona humanitaria. Digamos que una zona donde las organizaciones humanitarias podían operar de alguna forma con algún grado de seguridad, donde básicamente se reunieron la mayoría de los campamentos, la gente se fue llegando a esa zona, que es la zona de... Es como central, o sea, el centro de Gaza, ¿no? Ya, a la mitad. Dar al-Balá se llama básicamente.
Y ahí sí había cierto grado de infraestructura, pero te estoy hablando mínimo, ¿no? Mm. Edificios de 2, 3 pisos que no estaban destruidos, pero tenían un forado por algún misil que llegó, ¿no? Y ahí sí, ahí es donde nosotros tenemos nuestro edificio, bueno, una casa de 3 pisos, desde donde vivimos y donde también podemos trabajar, es nuestra oficina. ¿Están con protección? No, 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 no. Es un tema bien importante. Normalmente en los conflictos tú tienes derecho a protección, ¿no? Ujú. Me ha pasado, porque yo cuando Sí, he ido sí, a eso sí, cubrir, te dan una seguridad, puedes pasa. conseguir seguridad con Reporteros Sin Fronteras o con cualquier otra organización, o incluso las Fuerzas Armadas o militares del lugar respectivo te pueden dar. Tú en esa zona completamente hostil, ¿estaban sin nada? Nada, 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 nada. Tú tienes que, o sea, lo único mecanismo de protección que, digamos, teníamos es que tú registras el lugar donde estás y lo comunicas al IDF, ¿no? A la Fuerza Armada Israelita. Y ellos básicamente te identifican y te dan una especie como de aprobación. No de aprobación, pero como que, bueno, reconocemos que ustedes están ahí. Tú entraste por Israel. Siempre se entra por Israel. Solo entra ¿Por Egipto ya no? No, no, no. Bueno, la primera vez sí, pero el gobierno de Egipto tenía una relación, en ese paso, una relación muy estrecha con el gobierno israelita, entonces no dejaban entrar a cualquier persona. A mí no me dejaban entrar. No, no, no. Yo pedí si me podían dejar entrar, me decían que no, que era complicado, que la cuestión, y le dije, métanme 15 minutos en un blindado con los militares adentro y déjenme ver Gaza desde el blindado, o sea, ni siquiera me bajo. Onda, Claro. yo estoy dispuesto a todo, quiero ver precisamente lo que decías tú, una ciudad destruida. No, Quería, sí. quería percibir eso porque también lo percibí cuando recorrí Ucrania. Ya. Y yo creo que eso es un reflejo muy bueno como de la atrocidad de lo que está pasando sin necesariamente hablar como de sangre o de gente mutilada. Ya ver con una ciudad destruida, uno... esa es una sensación, aprovecho de contarlo y aquí compartimos, yo creo, es súper impactante ver una civilización, digamos, molida. No le digo. Eso es súper fuerte. Pero bueno, los israelíes no me dejaron entrar. No me dejaron entrar. De hecho, uno me dijo, bueno, pero entra por Egipto. No, Y yo dije, y yo como, ¿con qué dinero? Primero, ¿con qué dinero? O sea, segundo, ya voy a tomar la 425 y que me dejen el Cairo para ir. No, po. O sea, no se puede entrar. No, 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 hay que ser súper claro en eso. O sea, nadie puede entrar a Gaza excepto trabajadores humanitarios que están registrados y que ellos básicamente el día anterior te informan si te tienes aprobación. Del gobierno de Israel. Claro, claro, claro. De algo que se llama, es muy interesante, bueno, de IDF por supuesto, pero otro departamento del Ministerio de Defensa se llama COGAT, Sí, sí. que es la coordinación gubernamental en los territorios. Es muy interesante porque es un estamento israelita que coordina todo lo que pasa dentro de los territorios palestinos. Rarísimo. Clarísimo. Pero son ellos básicamente los que te dicen, básicamente, entras o no entras. Y entramos 2 veces por semana, un número de 20 a 30 personas. Tú dijiste una cosa muy interesante, porque bueno, quiero entrar en un vehículo blindado con los militares. Hay que entender que dentro de Gaza, digamos en la zona donde tú no ves ningún militar israelita. Ujú. Ellos solamente están en el borde y a veces tienen entradas a algunos puntos en particular. Sí, bueno, ahí yo intenté, en esas partes en particular, no como en el rodeo, sino que como casi en la mitad, con la altura de Cafaraza. Ya. Ahí como que solicité. Y No. El tema es que incluso nosotros cuando entramos ya a Gaza, la entrada a Gaza la hacemos en vehículos blindados de la ONU, Ah, vale. conducidos por nosotros mismos. Cascos azules. Claro, y sin ningún tipo de militar siguiendo, o sea, a nuestro propio... Vamos sin armas, básicamente. No son, ni siquiera son cascos azules, los cascos azules no están permitidos en Gaza, ¿no? Y- Es personal de la ONU, simplemente. Y respecto a la ONU, ahora que lo mencionas, ¿cómo percibe la gente de Gaza el trabajo de la ONU? Y también los israelíes que quizás tú has conocido, militares, etcétera. Te lo pregunto porque a mí la sensación que me quedó de Israel, de las personas comunes y corrientes, como también de las autoridades principalmente, que pescan poco y nada lo que hace la ONU. De hecho, casi lo responsabilizan de permitir actos terroristas. Claro, Hay bueno, una crítica dura del gobierno de Israel a la ONU. es un tema complicado, yo creo que bastante como controversial. El tema es que la ONU trabaja ahí con sus distintas oficinas por décadas, ¿no? Hay toda una estructura, o sea, básicamente la ONU mantenía todo el temas de salud, de educación, de higiene, digamos, de agua, de alimentos en Gaza por muchos años, o sea, esto no es nuevo. Pero evidentemente
siendo un estamento relativamente neutral, digamos, porque tiene un mandato de los gobiernos, de la mayoría de los gobiernos, a veces tiene miradas que son neutrales y que no son convenientes para las partes del conflicto. Entonces, Claro. obviamente, siempre, la ONU siempre entra en conflicto, digamos, con los países, en este caso, agresores. ¿Ha sido útil, crees tú, la ONU? No, o sea, sin la ONU, no podría haber subsistido Gaza, pero no solo ahora, o sea, antes. Hoy día, básicamente, toda la estructura, yo trabajo en una organización humanitaria, no en la ONU, pero toda la estructura creada para poder asistir a la gente está negociada por la ONU. Son ellos los que en el fondo dictan los recomendaciones de seguridad, por ejemplo, comunicación con autoridades israelitas. No somos nosotros, no son las organizaciones humanitarias. O sea, es vital, es esencial. O sea, sin la ONU, en un rol clave, no se podría haber hecho lo que hace. Y básicamente por eso hoy día hay un conflicto cada vez mayor, porque cada vez la ONU está teniendo menos injerencia, porque se le está dando menos, básicamente, con acusaciones Claro. de algún tipo de involucración. O sea, los vinculan a harto. O sea, a mí me decían allá que la ONU, en particular el UNRWA, era la organización que permitía que entrara dinero supuestamente y apoyo y administración a que los terroristas de Hamas pudieran seguir desarrollando sus ataques y seguir manteniendo a los secuestrados bajo cautiverio. Hay una crítica muy dura a la ONU, siendo que por otro lado se afirman de convenciones hechas por la ONU para definir, por ejemplo, lo que es genocidio, para definir los dos estados, para definir incluso la propia existencia de Israel. Entonces, como, ¿cuándo interpretamos la ONU? ¿Siempre o cuando nos conviene? Mira, yo en general trato de evitar entrar en la discusión, digamos, más bien como de abandos, porque en ese contexto se provoca este conflicto, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que no, estando en Gaza, yo nunca vi ningún tipo de, por ejemplo, de situación en la cual jamás, por ejemplo, estuviese robando camiones, ¿no? Como Que eso dicen harto, acusan mucho de eso. no hay ninguna... O sea, ni siquiera lo sospechamos nosotros nunca. Nosotros tenemos conteo de los camiones, nosotros estamos siguiendo cuando entran, cuando salen. Es un trabajo importante porque es básicamente el equipamiento con el que vas a operar. Y nunca. Sí había, por supuesto, robo de los camiones, pero era básicamente de delincuentes mismos de Gaza. Domésticos, digamos. A ver, para explicarte mejor, en Gaza existen familias que tienen mucho poder, incluso más poder que jamás en muchos casos. Y esas familias obviamente se estaban peleando el negocio del alimento, esto antes de la crisis actual. Y obviamente contrataban... Y cuando tú entras en un camión a Gaza, nadie lo escolta, o sea, no tienes escolta, no tienes militares ni de Hamas, ni de israelitas, ni de la ONU que escolten esos camiones a la zona de distribución. Por lo tanto, es a tu propio riesgo, ¿no? Y estas familias obviamente contratan, qué sé yo, personas armadas, que tú las ves sobre estos camiones, para protegerlos hasta que lleguen a esto. Seguramente uno que otro camión fue robado, no sé si por Hamas o por alguna de estas familias, eso ocurría, pero era la minoría. Nadie podría decir que esos camiones iban en todos, qué sé yo, dirigidos desde la ONU hacia Hamas. Para nada, para nada. O sea, eso habría que preguntarle a esta gente que dé pruebas al respecto. Claro, que es pruebas concretas. Es la pregunta lo típico. Que nunca se contesta. ¿Estabas tú en Gaza para el 7 de octubre? No. ¿Llegaste después? Llegué después. No estaba ahí. Así que no te podría decir cómo era la situación. ¿Cuánto tiempo después llegaste? Yo creo que en marzo, 4 meses después. No, perdón, 5 meses después. ¿Y cómo estaba la situación? Porque después de esos 5 meses, poco tiempo después, empezó los primeros entradas de misiles entre Israel e Irán. Único en la historia. O sea, ya el conflicto había escalado. Lo que partió como una estrategia de rescatar secuestrados terminó ya con un bombardeo a Irán y Irán de vuelta. O sea, ¿cómo se vivía esa Gaza cuando tú llegaste ya 5 o 6 meses después del atentado? Ya metido en el conflicto. Claro. En esa época, bueno, yo diría que el primer mes fue obviamente la época en que más muertes hubieron, ¿no? Más asesinatos hubieron. Entonces, se notaba que era un tipo de intervención muy distinta a las que ocurrían todos los años. Todos los años Gaza ha sido atacado, ¿no? Como respuesta, por supuesto, a ataques de Hamas hacia Israel con unos cuantos rockets, ¿no? Pero en esta ocasión, obviamente,
por la masacre que ocurre también de estos 1.200 israelitas, ¿no? O en Israel, se preveía una respuesta, por supuesto, mucho más fuerte desde Israel, ¿no? ¿Tú crees que la respuesta del gobierno de Israel es para rescatar a los secuestrados? Es una pregunta compleja. Tengo mi opinión personal, por supuesto. Yo creo que en un comienzo, evidentemente, sí respondieron fuerte, pero sin saber muy bien cómo lo iban a rescatar, ¿no? Y luego la situación ha ido cambiando de acuerdo a decisiones más bien políticas. Evidentemente hay intenciones de rescatarlo, ¿no? Pero es claro también que el tipo de intervención, de destrucción absoluta, de tipos de ataques, despreocupa un poco que existan secuestrados todavía. O sea, de hecho hay muchos rumores de que muchos han muerto por los mismos ataques israelitas, ¿no? Me imagino Lamentable. todavía hay 50 secuestrados, Sí. aprox, de los cuales todavía no hay certeza total de cuántos de estos están vivos. Exactamente, ese es un problema, una situación terrible, terrible, nada que decir, y se siente. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de Gaza tampoco podemos circular libremente por el riesgo de que nos confundan con Por supuesto. algún secuestrado. ¿Están confundidos? No, afortunadamente no, y tienes que entender que Gaza está totalmente, permanentemente monitoreado por drones. Todo el tiempo, están todo el tiempo volando. O sea, saben exactamente lo que está pasando abajo. Y si tú te sales a la calle, bueno, lo que queda calle, lo que sea, que no tiene sentido salir mucho, pero pueden pensar, pueden confundirse, pueden entender que sea así. Y la misma gente en Gaza, esto también se sabe poco, pero normalmente estos drones vuelan con parlantes, dando mensajes en árabe respecto a recompensas. De si alguien tiene información sobre algún secuestrado, perfecto. debe comunicarse esto. Ellos, de Se hecho, busca recompensa de no sé cuánto. Lo de típico. hecho, lanzan desde el cielo SIM card de empresas, celulares. Sí, israelitas, para que tú te conectes y envíes. O sea, llueven chips de celulares. Sí, eso sí. Exacto. Ya, o sea, para que tú. Eso no lo sabía. Yo lo que sabía, lo habían comentado y que ellos me lo contaban en Israel como algo muy en pro del bienestar de la gente, que también lanzaban papeles de advertencia de que van a ir los ataques para que vayan a tomar refugio. ¿Los viste esos papeles? Sí. O sea, como te digo, hay una permanente comunicación desde las Fuerzas Armadas israelitas con la población de Gaza, ¿no? Evidentemente nos caen del cielo panfletos diciendo evacúen estas zonas, ¿no? Pero eso también es bien interesante, ¿no? Da la sensación de que te están avisando, ¿no? Como si, bueno, Sí, pues llegó un somos papel. buenos, te estamos avisando, váyanse de acá, qué sé yo. Eso no es siempre. Hay distintas motivaciones de los ataques israelitas, que se pueden entender desde la perspectiva militar. Yo no soy militar, pero más o menos uno lo puede comprender. O sea, hay ataques que tienen que ver con ocupación de territorio, ¿no? Y en esos aspectos, bueno, le dice a la gente que se vaya ahí porque vamos a llegar nosotros, ¿no? Y ahí sí les comunica, mandas unos panfletos y le dicen, váyanse de esta zona. Incluso se publica por Twitter. O sea, ¿Y a dónde van? ¿A dónde hay que ir? Y ahí la gente les apunta más o menos una flecha, váyanse allá, o sea, hacia las zonas que, digamos, supuestamente están más seguras. Entonces la gente ahí tiene un tiempo para evacuarse. Y ahí es cuando ves esas grandes masas moviéndose, es porque otros reciben una orden de evacuación de una zona grande hacia otro lugar. Y es porque las fuerzas israelitas van a ocupar esos sectores, para ir a hacer un rastreo, para hacer, qué sé yo, cartúnel o lo que tenga que ser. Ese es un tipo de evacuación. Luego están las evacuaciones que tienen que ver con un edificio particular. Y ahí te llega a tu teléfono, a todas las personas que viven en el radio de ese edificio, un mensaje diciendo evacúe, porque en 15 minutos se va a destruir este edificio. A algunas personas no les llega, por supuesto, porque no todos tienen energía para cargar teléfonos. Y ahí efectivamente son muy precisos, o sea, el misil cae en el edificio, afecta a toda la redonda, al edificio de la redonda también, mueren personas que no tuvieron tiempo de evacuarse. Y luego están los ataques que son sin aviso. Y es evidente que hay ataques sin aviso desde la perspectiva militar, porque obvio, si no, por supuesto. Seguramente cuando tienen que el target, el objetivo es algún militar de Hamas o lo que sea. Y esos son los casos básicamente donde tú tienes 100 personas como
muertas, básicamente, en un solo ataque. Y que Hab- son la mayoría. Hablemos de cifras. Esto porque las cifras están puestas muy en duda en relación de su origen. ¿A qué voy con esto? Se habla de 50.000 muertes. En general ese es el número que manejan los medios a nivel mundial y las organizaciones de cuántos civiles han muerto en Gaza desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. Sin embargo, esos datos vienen del propio Ministerio de Salud de Gaza, que puede ser perfectamente igual cuestionable porque está bajo la orden de Hamas, por Claro. decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves tú las cifras? ¿Te calza que sean 50.000? Te lo pregunto porque tú estuviste adentro. No te pido Claro, que las claro. estés contando, pero Claro. viendo la magnitud de la masacre, Bueno, imposible decirte sí o no, ¿no? O sea, nadie podría... sí o sí son miles de muertos claro, igual. claro, O sea, claro. Ahora, lo que yo sí puedo decir, que todas las organizaciones que están dentro, independientes, básicamente, hacen sus propios sistemas de conteo. Este conteo básicamente se refiere a las personas que fallecen en hospitales o que sus cuerpos llegaron a hospitales y se pueden contar. ujú. Eh, hay que entender que después de una explosión, no hay capacidad de llevar los cuerpos, rastrear los cuerpos que quedaron debajo del edificio o sacarlos incluso, porque no hay equipamiento, para llevarlos al hospital. O sea, básicamente al hospital llegan las personas que llegaron heridas y se mueren en el hospital, o cuerpos completos que fueron tomados por la misma gente y los llevaron en carretas hasta el hospital. Por lo tanto, se puede suponer fácilmente que la mayoría de los cuerpos se quedan y no son contados. Se quedan en los escombros. En los ¿no? escombros, En claro. los escombros. Muchas familias los ven ahí y no se los llevan al hospital, los llevan a sus ceremonias o lo que sea. Y ahí la estimación es que puedan ser más incluso. Definitivamente. O sea, bueno, hay estudios de universidades inglesas que hacen un cálculo y que los llegan a calcular casi por sobre 100.000 personas. Yo no te podría asegurar que los números que entrega el Claro. Ministerio de Salud sean exactos, correctos, pero la estimación que tienen todas las organizaciones, porque las organizaciones son las que operan los hospitales a todo esto. Los médicos los llevamos nosotros, ¿no? Porque no hay capacidad. Y esos médicos están también contando. Entonces, hay conteos, digamos, más objetivos, digamos, o por lo menos más neutrales, que más o menos calzan con lo mismo. Así que yo no estaría muy sorprendido si me dijeran que es el doble incluso. Y bueno, y en la experiencia misma, a mí me ha tocado estar en hospitales en los momentos de los ataques. O sea, ¿Ataque al propio hospital? no, ataques en lugares cercanos. Es típico, estamos en el hospital trabajando con los médicos, qué sé yo, tema de logística, y escuchas una explosión cerca y sabes que en 15 minutos van a empezar a llegar los cuerpos, la gente. Y es trágico. O sea, eso no se lo den a nadie. No se lo den ni a mi mayor enemigo. Y los Que restos pueda- humanos en la calle frente a la gente. Claro. ¿Se ve? Ese ¿Es es otro común? tema. O sea, tú no hay capacidad para identificar si los restos humanos son de repente una persona o 5. ¿Te has enfrentado mucho a eso? Sí, mucho. Mucho. Hay experiencias fuertes que tienen que ver con... que a veces como que es difícil contarlas porque te lleva como al ámbito más emocional, ¿no? Y a veces en ese ámbito se te puede etiquetar como de estar pro algo o contra algo, Sí. ¿no? Pero la realidad es la realidad. O sea, yo he tenido experiencias, puedo contar una, en que no tiene sentido. O sea, esto por fuera de lo que fuera sería cualquier guerra normal. Estábamos en el hospital, en Nasser Hospital, que es uno de los pocos que quedan operacionales ahora, en el sur de Gaza, y esperando al médico, que lo teníamos que llevar a su habitación. Estamos estacionados frente al edificio, y mientras lo esperaba, justo miro hacia el frente, digamos unos 100 metros, y habían unos niños jugando, como lo que era una especie como de mercado, pero no había nadie más. Casualmente, a los 5 minutos, pasa un dron y les tira un explosivo. Se explota justo donde están los niños, 5 niños. Y claro, o sea, no entiendes nada, pero tienes que reaccionar. Pero tampoco tenemos la instrucción, obviamente, de no ir directamente porque puede venir otro ataque, ¿no? Obvio. Naturalmente, el médico que venía llegando salió directamente hacia la explosión. Y o sea, es todo confuso porque hay un humo, sí, pero él logra sacar a un niño, lo toma del brazo. Yo estaba todavía en el vehículo, no podía hacer nada. Y lo pone un poco más adelante
y lo empieza como a tratar, ¿no? Al parecer estaba vivo. Bueno, de hecho, lo sacó vivo. Pero nada, duró 5 minutos y falleció. Y eran 5 niños, nada más. O sea, a 100 metros de un hospital, 5 niños, ni una amenaza distinta. No, o sea, no sé qué bandos puede estar, pero no es aceptable. Y es duro, y es duro, es duro, es duro. Y eso es una cosa, y así varias más. Vamos con la palabra de la polémica. ¿Es para ti esto un genocidio? Mira, es polémica. No te voy a decir si es genocidio o no, porque no tengo las, ¿cómo se llama? El conocimiento judicial, legal, que se necesita para tener una determinación puntual. Y eso hay estamentos que lo tienen que definir en algún minuto. La ONU lo dirá después de la Corte Internacional de Si Justicia. tú me preguntáis, evidentemente, yo estoy viendo un lugar donde no hay reglas, donde se mata gente indiscriminadamente, eso sin duda, o sea, sin duda yo lo veo, sí, lo he visto, donde no hay, no se sigue ni una regla, ni una ley mínimas de guerra. Por lo tanto, y evidentemente hay como una intención de ir socavando una cultura más allá de... Porque un genocidio no tiene simplemente que ver, de hecho, no tiene que ver con el número de gente que se mata. Okay. Mucha gente se confunde, cree que el genocidio tiene que ver con si estamos eliminando una raza o una población. No es respecto al número, ¿no? Sino que respecto a la cultura. Y Gaza no está quedando nada. No hay cultura, no hay vestigios. Todos los museos se destruyeron. La gente está matando indiscriminadamente simplemente porque vive ahí. Por lo tanto, podría llegar a tener esa definición, pero yo no tengo la capacidad como para poder decir. Lo que sí sé es que a la gente en Gaza le da lo mismo si es genocidio o no es genocidio. Uh-huh. Y para alguien que trabaja en el sector humanitario es irrelevante también. Lo importante hoy día es que hoy lo que está pasando ahí es inaceptable. Y hay que generar todos los mecanismos posibles para poder ayudar a esa gente, detener la matanza indiscriminada, poder darles ayuda y que se empiecen a negociar las formas en que esto termine en una paz más sustentable. Eso es lo que importa. Si es genocidio o no es genocidio, no cambia eso. Eso será algo que se definirá en el futuro y que determinará responsables de eso. Y que tengan que pagar, por supuesto que tengan que pagar. ¿Cómo ven los gazatíes a Israel y a Hamás? Están muy confundidos, porque hay algo que a veces desde el occidente no lo entendemos muy bien. Y esto no solo pasa con Gaza, o con Hamás, pasa en muchos otros conflictos. La definición de terrorismo, no la quiero relativizar, pero la definición de terrorismo, un grupo terrorista la define, qué sé yo, entidades occidentales, ¿no? Sí. Cuando tú vives en Medio Oriente, estas organizaciones no son vistas como organizaciones terroristas, ¿no? Sino que son vistas como parte del panorama político. Muchos de ellos son políticos, y de hecho Hamás, todos los grupos, tienen un arma, un brazo armado y otro que no. Entonces, la gente en Gaza mayoritariamente convivía con la parte política de Hamás, con todos los problemas que eso trae. O sea, yo no defiendo nada aquí, pero estoy diciendo que básicamente sí. La gente convivía con eso. Por lo tanto, había algunos que estaban a favor, otros que estaban en contra, otros que estaban reprimidos también, porque era una dictadura, por supuesto. Pero después de una dictadura del gobierno de Hamás en Gaza. Claro, bueno, básicamente se tomaron el poder después de haber sacado a Fatah del gobierno, y de ahí no se entregó nunca más. Evidentemente es una dictadura, ¿eh? No hay duda. Y una dictadura bastante, digamos, sangrienta o compleja para la población de Gaza. Entonces, yo diría que en general la gente aprendió a convivir con ellos, quizás no de la manera que quisieran. Los palestinos son una población muy educada, y muy educada en términos occidentales también, ¿no? Entonces respetan la democracia. Imagino que eso les complicaba mientras convivían con Hamás. Pero al mismo tiempo hay que decir también que en el discurso interno Hamás era básicamente el único que los defendía o los protegía, o tenía un discurso anti-Israel, que es quien los está atacando permanentemente. Claro. Después de octubre del 23, por supuesto que la gente se confundió. No, yo la percepción que tengo por mis colegas, mis amigos, es que no
Nadie está de acuerdo con lo que el crimen que hicieron en octubre del 23. Todos creen que no tiene sentido, nadie lo comprende. Por lo tanto, yo diría que nadie quiere a Hamas de vuelta. Pero al mismo tiempo, el sufrimiento que tienen hoy tiene que ver con una respuesta absolutamente desproporcionada de Israel, que les cambió la vida, les mató familiares. Entonces, hoy día tú ves que esa gente quiere sobrevivir nomás. Quiere tener comida, quiere tener alimento, quiere tener agua. Y el tema político está muy, muy debilitado. Y algo interesante también, o sea, tú estás en Gaza y tú nunca ves a Hamas. Tú no lo ves, no ves... No se pueden identificar a no. miembros de Hamas, algún lobo, chapita, no sé. Mira, cuando yo estuve ahí, cuando se hicieron el intercambio de prisioneros en la época del cese al fuego, ¿no? Y de repente me iba a dar como unas vueltas a las zonas donde... Porque lo anunciaron al último minuto. A las zonas donde se hacía esta ceremonia, que era como... Y era increíble porque era como un setup, ¿no? O sea, instalaban un escenario y traían gente para hacer parecer que eran muchos. Y los cubrían con... Sí, me acuerdo esa con imagen. armas y todo el tema. Pero se acababa la ceremonia y esa gente desaparecía. Esa gente desaparecía. Nadie gobierna Gaza hoy día. No hay policía. Si hoy día ocurre un acto de delincuencia, aunque poco probable, porque nadie está preocupado, pero no hay policía a quien llamar. Jamás no tiene ni una injerencia en la administración de Gaza. Están preocupados de esconderse y estarán preocupados de conseguir armas por ahí para seguir... ¿En túneles? ¿Ah? ¿En túneles? Seguramente hay túneles, claro, seguramente hay túneles. No tantos como se creen, yo creo. Pero, se acusa mucho de que hay kilómetros y kilómetros de túneles sí, bajo Gaza. Al parecer habían bastante. Me imagino que fue su forma de ocultarse o de protegerse cuando tienes a tu enemigo, digamos, en el aire todo el tiempo, monitoreando, ¿sabe? Cada paso. Pero efectivamente sí, seguramente los hay. O sea, de hecho. ¿Le ves solución a corto plazo a esto? No. Yo no creo que haya intenciones. El panorama político no está en el lado de llegar a un acuerdo. Yo creo que las posiciones son bastante radicales una de la otra. Mientras Israel quiere que básicamente Hamas desaparezca, aun cuando no creo que sea lo único que quieran. Yo creo que Israel ya llegó el gobierno de Israel llegó al punto de querer básicamente controlar Gaza, que no era la intención inicial, pero yo creo que políticamente se ha ido moviendo hacia esa intención. Y cuando esa es tu intención, el otro lado no hay nada que el otro lado te pueda dar, básicamente que rendirse completamente. El problema es que aún quedan personas secuestradas. Sí. Y mi sensación es que mientras más aprietas a Hamas, quizás más dispuestos están a eliminarlos. Es complicado. Ninguno de los dos lados va a ceder mucho. Y el problema de todo esto es que en esa discusión entre medio hay 2 millones de personas que no tienen comida. No tiene, o sea, hoy día 1 de cada 3 gazatíes no recibe alimento por más de 2 días. No te reciben, o sea, tú vas y no hay alimento. No hay alimento. Nosotros cuando entramos, le decimos a nuestros colegas, oye, metan atún, metan lo que sea en el bolso para comer nosotros mismos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo comen ustedes? Sí, no sé, o sea, antes había un mercado, antes se podía, antes funcionaba, había casi todo, ¿no? Cuando estaban la frontera abierta. Pero ahora no entra, desde marzo, que no entra en mayo recién, para que te dé una idea, o sea, en Gaza se necesitan 500 camiones llenos de todo, digamos, por día. Eso era lo normal. Durante 3 meses no entró ni uno. Ni uno. Entonces se comieron todo, básicamente, ¿no? Y a los precios que te puedes imaginar, porque claro, estamos hablando de que hay un mercado ahí, pues no es que la comida no es gratis, o sea, la tienes que pagar. Precio imposible. Y ahora, desde poco de mayo, mediados de mayo, empezó a entrar 100 camiones, ¿no? Además con lo que distribuye esta nueva ONG norteamericana israelita que está haciendo la distribución de alimentos. Sí.
que bueno, es otro tema bastante controversial. Pero no hay para comer, no hay para comer. Las bombas de agua, las plantas de agua, que antes proveían a a todo el país, hoy día están dentro de zonas ocupadas por los israelitas. Entonces dejaron de funcionar. Están en la última, o sea, están en la última hace tiempo. Y en serio, nosotros tenemos que comer lo que nosotros llevamos, básicamente, que es lo mínimo, y aún así tenemos restricción por parte del gobierno israelita en qué podemos entrar, ¿no? ¿Y quién no pueden entrar, por ejemplo? Bueno, obviamente cualquier cosa, eso lo dicen formalmente, cualquier cosa que tenga un potencial uso militar. Ah, obvio. ¿Ya? Pero es que ahí cae todo, Es ahí que eso te iba a cae decir, un puede ser teléfono, puede cae ser un súper computador. amplio. Claro, o sea, cae cualquier cosa que eventualmente es súper estricto. Te revisan mucho, 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 mucho. Tienes que cumplir con absolutamente todo. Ropa, comida y algo para poder comunicarte y trabajar, básicamente. No mucho más, no mucho más. Y, y me imagino que ahora la situación está peor. Así que vamos a ver cómo se vienen las próximas entradas. ¿Cómo manejas el miedo y el susto en estas situaciones? Al principio es bastante difícil. Es bastante difícil, principalmente porque cuando entras ves todo destruido. O sea, y escuchas 30, 50 explosiones alrededor tuyo todo el tiempo, ¿no? Y sales y miras y ves estos como hongos de nubes que son complicados. Luego te enganchas un poco con hay mucho que hacer. Claro. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces te conecta un poco en esa Te mantienes en esa ocupado. onda. Te mantienes ocupado. Y efectivamente, de verdad, yo creo que esto, bueno, a cualquier persona humano le pasaría. Cuando entras y ves lo que está pasando, de verdad, no es por darse el superhéroe, nada, pero de verdad como que dices, no, sabes que tengo que estar acá, tengo que hacer esto. No, en eso te entiendo mucho. A mí me Y- pasa y- también y que es me como- siento como útil. Sales y te desahogas, pero dentro te transformas como en una máquina insensible. Insensible. Yo te diría, yo la primera vez que fui, había muchos ataques, muy difícil, dormías en la noche, apenas dormías, las explosiones Claro. de saltar de la cama, o sea, todo esto. Pero eso me acostumbré. La segunda vez entré y había un cese al fuego, por lo tanto no había explosiones. Pero había que salir mucho más a terreno. Entonces te enfrentabas a la vida real de los gazatíes. Y eso fue mucho más difícil de llevar. ¿Por qué? Porque los ves... Mira, uno a veces tiene... Puede sonar mala, pero uno a veces tiene una idea y dice, bueno, voy a un lugar pobre, veo gente pobre, ellos viven siempre así, y bueno, tratemos de ayudarlos, ¿no? Pero tienes como una especie de Sí, como sí. prejuicio, ¿no? Un- Pero lo que pasa en Gaza es que son todos así, están todos en esa situación. Mm. Gente que probablemente hace un año, 2 años, era un arquitecto que tenía una casa, que tenía un trabajo normal, está viviendo en una carpa. Entonces te enfrentas a una cosa que no es muy común, ¿eh? Bueno, en el trabajo humanitario tú normalmente te enfrentas a apoyar a gente con escasos recursos, Sí, en esos casos. Pero aquí te enfrentas con familias, Mm. todos profesionales, todos que tenían una vida súper normal y en un carpa. Todos viven en carpa, todos viven en carpa. ¿Ellos se quieren ir? De Gaza, Mm. complicado, ¿ah? Porque no me gustaría hablar por ellos, porque creo que hay de todo. Lo que pasa es que me imagino que un buen número no quiere más de esto, ¿no? Son casi 2 años, entonces que sí, pueden querer ir. Pero también entiende que hay mucha gente que vive ahí, está su vida, está su familia, todo está ahí, ¿no? Y hay un tema también de la causa, ¿no? Que no es menor. No te podría decir cuál es la mayoría, pero obviamente he escuchado opiniones diversas y entendería completamente si alguien se quisiera ir, ¿no? Y también entendería perfectamente si alguien se quisiera quedar. ¿Ves la solución de los dos estados como algo factible, dado el contexto? Es que bueno, o sea, es como debiese ser, ¿no? Estados debiesen existir, tener derecho a convivir, pros y contras, como lo hacemos todos los estados del mundo, ¿no? Pero de nuevo, hoy día lo veo muy complicado. Yo creo que el Estado israelita, el gobierno israelita en particular, tomó una posición ideológica en lo cual esa solución no cabe, al menos con Gaza. Y es irónico porque
yo opino eso no por lo que pasa en Gaza, puntualmente, sino que por lo que pasa en West Bank. Así es Jordania, que la gente lo olvida. Ahí es evidente la nueva posicionamiento ideológico del gobierno israelita. ¿Por qué? A ver. Porque ahí es básicamente donde se está colonizando terrenos que efectivamente no son del Estado israelita, con colonos israelitas, ¿no? Ahí es donde básicamente estos mismos colonos están en una especie casi como de guerra civil con los palestinos que vivían ahí, sacándolos, expulsándolos, golpeándolos. Ahí es donde desde octubre han muerto 500 menores de edad. En Cisjordania. Sin que exista, claro, sin que exista Hamás. Hamás no está en Cisjordania. Uh-huh. El conflicto del Estado del gobierno israelita en Hamás en Cisjordania no tiene que ver con Hamás, como sí lo tiene que ver en Gaza. Entonces uno podría entenderse. En Gaza, bueno, sí, vale. Hamás cometió este crimen, es la forma en que está pagando, ¿no? Pero en Cisjordania no es así. Hamás no tiene presencia digamos, considerable, ¿no? En Cisjordania. Pero aún así han muerto 500 menores de edad desde que comenzó el ataque a Gaza, siendo que la guerra no está ahí. Que no está ahí. Yo le pondría ojo, o sea, si se quieren formar una idea básicamente de cuál es la intención, motivación y proyección del gobierno israelita en frente al tema palestino, hay que observar Cisjordania, más que Gaza. Más que Gaza. En Gaza se tiende a confundir porque básicamente sí, hay secuestrados que tienen que ser rescatados, hay un conflicto. Está la violencia ahí mismo explícita. Claro, yo entiendo esa parte. O sea, yo puedo entender que el pueblo israelita esté súper dolido, sentido, emocionalmente involucrado y es fuerte. Yo lo comprendo, ¿no? O sea, lo puedo llegar a... Pero si queremos hablar del conflicto hoy día palestino-israelita, yo pondría un ojo a lo que está pasando en Cisjordania. Ahí es donde efectivamente se ve que hay una intención de borrar del mapa. Bueno, ya está básicamente, prácticamente borrado, ¿no? ¿Crees que van a ir por Cisjordania luego de Gaza? Ya se está haciendo. O sea, de hecho, es silencioso, lleva muchos más años, mucho antes Cisjordania está desapareciendo. Está desapareciendo. Los controles en Cisjordania son similares a los que pasan dentro de Gaza, ¿no? Hay problemas de acceso a zonas como Tulkram, como en el norte de Cisjordania. Tú no puedes llegar libremente. Hay todo un sistema bien complejo de acceso para los palestinos dentro de Cisjordania. Si tú eres palestino no te puedes mover tan libremente. No, hay zonas. Tú probablemente lo viste, entonces... La gente probablemente no entiende mucho eso, pero... No, pero es un enredo enorme. Tienes que andar en un auto israelita. La zona C, que los permisos, que el checkpoint, que hay un checkpoint solo para extranjeros israelíes, hay otros checkpoints donde los palestinos no pueden pasar. No, claro. Es todo un tema. Hay unos checkpoints que parecen muy producidos, que son de techo azul, y es como casi una especie de gimnasio, y hay unos checkpoints que es casi una caseta o una persona parada nomás que te cobra peaje, más o menos. Claro. Y no todos pueden pasar por cualquier checkpoint. Claro, exactamente. Es una cuestión bien particular en Cisjordania. Exacto. Así que yo pondría un ojo ahí cuando se trate de formar una opinión respecto a cuál es la verdadera intención del gobierno israelita actual frente a la posible solución de dos estados. ¿No te llama la atención el nivel de desarrollo y tecnología que tiene Israel en sus temas militares y de inteligencia y no haber prevenido esto? ¿O haberse dado cuenta? Porque dentro de todo lo terrible del atentado, en parte es como igual un atentado bien doméstico. No estamos hablando de dos aviones contra las Torres Gemelas o algo así mega producido. Sí, tenían armas, cohetes, etcétera. Pero por otro lado estaba Israel, que tiene un nivel de inteligencia, tecnología, de avances increíbles. Yo no sé, tú estuviste en el borde, en la frontera entre Gaza e Israel, ¿no? Sí. Es impenetrable. Es impenetrable, o sea, son capas de muros, claro, de chequeo, de rejas, de cuestiones, drones volando, de todo. Total, o sea, tampoco es tan grande, entonces es una zona que está muy bien monitoreada, ¿no? Yo cuando supe que, cuando ocurrió lo del atentado de Hamás y la entrada de Hamás, no lo podía creer. O sea, esta gente no puede haber entrado
tan libremente, tanto tiempo. El ataque duró varias horas, ¿no? O sea, Mucho tiempo. Y fue mucha masivo. gente que entró. Mucha gente desprotegida, estando a 10 kilómetros, 5 kilómetros de O sea, una zona claro, de yo conflicto. estuve en la zona del atentado y estaba a 2 kilómetros, 3 kilómetros A mí me llamó mucho la atención. y plano. Eso es lo Plano, otro. O sea, no. también hay una característica Sí, pues. geográfica que favorece que un buen auto con unas buenas O ruedas. sea, desde esos entra ahí. puntos tú ves Gaza. Sí, pero yo lo vi. Así de simple. O sea, y yo no te podría dar una respuesta a eso, me parece. Pero es un punto interesante para ver cómo se desarrolla en cuanto a la historia de los hechos. Obviamente. Porque es algo que a mí me sigue llamando profundamente la atención. Lo pregunté harto en Israel a las autoridades de las personas y bueno, me daban distintas explicaciones, pero yo seguía pensando, pero ¿cómo si es un nivel? De la misma forma que me decían, ¿no? Que hay una investigación en curso, y en qué falló, en qué no se falló, etcétera, pero pues después me contaban de que habían desarrollado ya unas armas que tiran literal un rayo láser y que tenían como ya cámaras voladoras del tamaño de una mosca. O sea, estamos hablando de un nivel de desarrollo tecnológico y de inversión altísimo O sea, para algo. Es algo que yo, por lo menos como profesional también, periodista, pongo la legítima duda periodística como de, oye, absolutamente. A mí- Yo no sé, es difícil. es difícil decir un hecho, pero Claro, pero. mirando de los hechos que hay, permítame la legítima duda, como extraño. Es de verdad, este es un conflicto de verdad súper desproporcionado en términos de tecnología. O sea, ¿Mm? la forma en que Hamas ataca a Israel, que es condenable, por supuesto, pero es todo artesanal. Es todo artesanal, ¿no? Hay que entender que todo lo que está dentro de Gaza fue aprobado por Israel, para que Sí, pues. ¿no? O sea, Hace poco Netanyahu reconoció que permitió la entrada de ciertos financiamientos desde Qatar, sí, etcétera. eso es bastante conocido. Pero eso tenía que ver básicamente con. O sea, siempre se supo, solo que ahora él lo reconoció, que es distinto. Claro. Y eso es Mm. prácticas bastante común en Medio Oriente que tenía que ver con reforzar a Hamas Sí, pues. para poder debilitar a Fatah, que era básicamente, Fatah era el grupo que estaba con la intención de trabajar, bueno, negociando esta solución de los dos estados. Mm. Pero a ciertos grupos en Israel eso no le parecía No le adecuado, gustaba. por lo tanto parecía conveniente financiar a Hamas para que pudiese tomar control de Gaza y eliminar a Fatah, que es lo que ocurrió básicamente. La colonia palestina más grande del mundo fuera de Palestina está acá, en Chile. Y hay mucho vínculo, están las comunidades, el club, etcétera. ¿Saben en Gaza? ¿Cómo? ¿Saben en Gaza de la existencia Sí, de la gracioso. presencia palestina Sí. y del apoyo que hace el grupo sea, palestino acá en Chile? A mí me da risa porque saben de Palestino. El equipo de fútbol. Es como que jura la selección. Para ellos nacional. debe ser su selección, po. En serio, o sea, lo ven, me preguntan, y claro, coincide, yo no creo que no había otros chilenos en Gaza, o sea, nunca conocí. Mm. Y coincidió que yo le decía, sí, pues yo soy de Chile, o sea, de palestinos de Chile. Y claro, o sea, sí, todo el tema. Quieren camisetas, todo. Obviamente que no puedo llevar. ¿No puedes llevar? No, me la quitan. Te la quitan Claro, en sí. Israel. O sea, si tú le llevas de regalo a los palestinos una polera de palestino, Sí, eso. O sea, te la quitan. De todas maneras. A ver, no dice ahí, no está explícitamente no hay una lista prohibido. de prohibido, pero yo pero no voy a arriesgar. y son los colores y la bandera y todo el tema, po. Claro. No, nada que pueda parecer. Nada, mejor evitarlo. Pero me la piden, por supuesto. De más, po. Quieren. ¿Saben dónde está Chile? ¿Saben dónde está Chile? Bueno, sí. Saben algunos. Un poquito. Ujú. Poquito. No es tan. Pero qué loco eso que tengan la presencia del club de fútbol. Es impresionante. Tú vas a Belén, ¿Mm? de hecho, y está el muro. Hay Sí, lo un vi. muro que separa- Estuve. Y en la parte principal de ese muro hay un logo de Palestino. Ah, eso no lo vi. sí. No me di cuenta. Sí, ahí me tomé unas fotos y de hecho me contactaron de Palestino y todo Ah, ya. para Buena. felicitarme. Sí. Bueno, Ricardo Chelef, muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio muy importante para poder saber un poco de la situación de Gaza dentro de la propia Gaza como alguien que ha estado ahí. Y bueno, para complementar tus lecturas te he traído una copia de mi libro, que se llama Palestina, Israel y la Paz, que es un libro que
Crónicas de la Guerra en Ucrania, bueno. para que puedas como saber un poco de mi testimonio, de mis primeros 2 viajes a la Guerra de Ucrania, para que te entretengas un poco leyendo de guerra. Ojalá, no sé si para entretenerte o salirte del tema, pero... No, otro temazo. Otro temazo. Otro temazo. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá y discrepar y conversar sobre este tema que polariza, y que es difícil de tocar en el mundo y por supuesto también en Chile. No, gracias a ti. Y la verdad que al final del día lo que queremos es que la gente pueda tener acceso a alimentos, a lo mínimo. Solucionen ese tema, más allá de las discrepancias políticas que van a persistir por muchos años, pero la gente no puede seguir en el medio de ese debate. Y a todos ustedes, muchas gracias por ver esta entrevista aquí en Discrepemos. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.